Buenos días, hermanos. ¿Cuántos están con frío? Ya ninguno, ¿verdad? Estamos en fuego. Estamos en el fuego del Señor en este lugar. Bueno, pues en esta mañana vamos a dar continuación a donde nos quedamos pendientes la semana pasada, ¿verdad? Y la semana pasada, por ahí me alistas mis slides, Rafita, quien esté allá atrás. La semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de una respuesta bíblica, ¿verdad? A las catástrofes naturales, ¿verdad? Y estuvimos viendo, hablando acerca del porqué de estos fenómenos. Pues esta mensaje, hermanos, surge basados en que debido a estos desastres, a estos fenómenos naturales, pues en el corazón de la gente hay mucha incertidumbre, hay mucho temor, hay muchas preguntas. Nos encontramos con gente que se cuestiona y se pregunta y dicen, bueno, ¿dónde estaba Dios cuando estaba sucediendo este huracán que destruyó tantas ciudades o destruyó casas, mató tanta gente? ¿Dónde estaba Dios, no? ¿O por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permitió que sucediera esto? ¿Por qué Dios permitió el terremoto? ¿Por qué Dios permitió esta calamidad, ¿verdad? Que arrasó con comunidades, con cientos de miles de muertes. Preguntas como la de que, ¿y si Dios es todopoderoso, por qué Dios no hizo nada para intervenir? ¿Por qué Dios no lo detuvo? ¿Verdad? ¿Dónde está tu Dios? Si dices que tu Dios es misericordioso, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿No? ¿Por qué Dios no mandó sus ángeles para que guardara la vida de esos niños en la escuela, ¿no? En aquella escuela que se cayó y que murieron tantos niños. ¿O dónde estaba Dios? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no los protegió? Y hermanos, esas son preguntas, ¿verdad? Con las que nos encontramos. La gente allá afuera tiene preguntas como estas. Y la iglesia, hermanos, nosotros tenemos la obligación, hermanos, de darles una respuesta bíblica. Nosotros tenemos la obligación de darles una respuesta bíblica. Primera de Pedro 3:15 dice que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, dice, y reverencia, dice, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces nosotros debemos estar preparados. Cuando sucedieron estos desastres naturales, las redes se comenzaron a llenar de mensajes, ¿verdad? Y de cosas. Y qué triste ver, hermanos, que muchos que se dicen cristianos, poniendo mensajes como, oh, qué bueno, que esto les pasa, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, de México, del terremoto. Muchos pseudocristianos, ¿verdad? Diciendo, qué bueno, ese es un juicio de Dios, porque México es un país idólatra. Y trayendo, hermanos, palabras como de este tipo, ¿no? De condenación y cosas así, y a veces otros respondiendo y haciéndose los pleitos ahí, ¿verdad? En las redes, poniendo todas estas cosas. Y lamentablemente muchas veces, hermanos, personas cuando nos encontramos con este tipo de gente haciendo este tipo de preguntas, muchas veces por la ignorancia de no saber qué responder o cómo responder, respondemos con tonterías, ¿verdad? Como diciendo esto, pues es que es un juicio de Dios por el pecado, ¿verdad? Y qué bueno para que a veces sí se arrepienten, qué bueno para que se vuelvan a Dios, ¿verdad? Y contestamos de esa manera porque muchas veces no tenemos la sabiduría, desconocemos las escrituras, hermanos, ¿verdad? Y no damos una respuesta conforme, como dice aquí el apóstol Pedro. Vea que no damos una respuesta, hermanos, bíblica. No estamos ayudando a lo que debemos de responder a las personas. ¿Vea? Y es por eso que se entra en estos debates, ¿no? Entonces, cuán importante es que nosotros podamos dar una respuesta bíblica. Le preguntaron al Papa, ¿verdad? También, que por qué eran esos desastres en México. ¿Vea? No sé cuántos le escucharon o leyeron lo que el Papa dijo. ¿Vea?
Dijo que Satanás ya la había agarrado con México porque México era el país donde la Virgen había decidido mostrarse, ¿verdad? Donde la Virgen se rebeló y que por eso Satanás tenía rabia y enojo contra México. Por eso Satanás estaba azotando a México, ¿verdad? Y digo yo, bueno, ¿dónde vamos a caer con tantas respuestas por un lado y por otro? ¿Verdad? Pero es tan necesario, hermanos, que sepamos y podamos dar una respuesta bíblica a esto. Amén. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo acerca de que... Ay, me hago para acá y está el micrófono ahí. Estuvimos hablando acerca, hermanos, de que ¿cómo podemos responder a eso? Vimos unos principios, no los terminamos, pero vamos a estar hablando de 7 principios, únicamente para recordar y los salados que no estuvieron hace 8 días, ¿vea? De la que se perdieron, hermanos, ¿vea? Hermanos, alguien más se llevó la rebanada de su pastel, ¿vea? Ya no se puede hacer nada. Si usted no vino, cada reunión que usted se pierde, hermano, Dios tenía algo para usted. Y como usted no está aquí, se lo lleva alguien más, ¿vea? Se lo lleva alguien más. Entonces, hermano, no cambie el día del Señor por ninguna otra cosa, ¿ok? No lo cambie por ninguna otra cosa. ¿Vea? A veces decimos, pues todos los días son del Señor, pero ni aún así, ¿verdad? A veces nada más somos domingueros. ¿Vea? Entonces, si todavía el domingo se va para pasear o se va para otro lado, pues, ¿dónde está entonces el Señor, verdad? Dice la Escritura, si dices que soy tu Señor, ¿cómo? ¿Cómo me lo estás demostrando, no? Ok, entonces, vimos el principio número 1 y dijimos que Dios controla los terremotos. ¿No las has encontrado por ahí mis slides? ¿No? A ver, Yaret, si las puedes ir a poner, por favor. Ok, entonces, principio número 1 dijimos que Dios controla los terremotos, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo varios pasajes, hermanos, ¿verdad? Donde nos dimos cuenta que Dios tiene control sobre toda su naturaleza, ¿verdad? Vimos ahí en el ejemplo de Jonás, cómo Dios tenía control sobre todos los fenómenos naturales que le acontecieron a Jonás. Conforme a las Escrituras, hermanos, nos dimos cuenta que los terremotos ni son sucedidos, ¿verdad? No son sucedidos por la madre naturaleza, ¿verdad? Como mucha gente piensa. O muchos dicen, no, es que el planeta está enojado, ¿verdad? Y por eso son los terremotos. Pero estuvimos viendo, principalmente hablamos sobre México, que es un país que está asentado sobre unas plataformas que es tectónicas, ¿verdad? O sea que México está cimentado en un área que es un área de sismos, porque está primeramente fundado sobre un lago y segundo sobre 3 plantas tectónicas, o sea que se mueven que hay muchos con terremotos, movimientos de la tierra. Entonces vimos que el único Dios verdadero, ¿verdad? Nuestro Dios es el que produce y hace que la tierra tiemble, ¿verdad? Y Él tiene control sobre todo eso. Principio número 2, dijimos que Dios no le debe explicación al ser humano por los terremotos, huracanes o cualquier desastre natural, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Job, cuando Job entra en juicio con Dios, ¿verdad? Y después Dios le dice, ok, Job, siéntate y vamos a hablar, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que quién es el hombre y quién es Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y Dios, hermanos, no nos debe ninguna explicación a nadie. Si alguien se quedó con duda de esto, puede leer la historia de Job, ¿verdad? Y escuchar ahí todo el diálogo que tuvo Job con Dios y cuáles fueron las respuestas de cada uno de ellos. Principio número 3. Muy bien, hermana Ana, usted sí toma notas, ¿verdad? Dios no es la causa del origen del sufrimiento de estos desastres naturales, ¿verdad? Sino el pecado del hombre. Dijimos, hermanos, que cuando Dios, y lo vimos en la Escritura en Génesis, que cuando Dios creó todas las cosas, dice que todo lo que Dios había creado era bueno, ¿verdad? O sea, Dios no es el autor, hermanos, de los desastres ni las calamidades. Dios no es el autor de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Dios lo hizo todo bueno. Pero también vimos en la Escritura, en Génesis 3:17, ¿verdad? Vimos que
que dice que el pecado entró y que Dios maldijo la tierra a causa del pecado, ¿verdad? Dios maldijo la tierra a causa del pecado. Entonces, la razón por la que enfrentamos estas catástrofes naturales, ya sean huracanes, terremotos, ¿verdad? Enfermedades, sufrimientos, la muerte, hermanos, es debido al pecado, ¿verdad? Y debido a que por el pecado Dios maldijo la creación, ¿verdad? Dios maldijo la creación. Entonces, es por esa razón, hermanos, que la creación está sujeta a todo tipo de catástrofes naturales, ¿ok? Por esta maldición que vemos en Génesis 3:17. ¿Verdad? Entonces, también hablamos, hermanos, acerca un poco de que muchos de los desastres naturales son como consecuencia de errores humanos, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de esto. Dijimos que en el caso de los huracanes, vimos que mucha gente murió a causa de su desobediencia, ¿verdad? Por no evacuar a tiempo, por quererse quedar a proteger sus cosas materiales. No obedecieron a la voz de alerta de salida y muchos de ellos pues lamentablemente perecieron. Nos dimos cuenta de que se descubrió que quizás muchas muertes se hubieran evitado en el terremoto de México si las autoridades hubieran hecho su trabajo, ¿verdad? Si se hubieran puesto cuidado de vigilar, como en el terremoto del 85, al edificar nuevamente la ciudad, se hubieran cuidado las reglas de construcción, hubieran cuidado los materiales que se hicieron, hubieran vigilado que se siguieran todo el reglamento, ¿verdad? En cada una de esas construcciones. Veíamos que muchas de las construcciones que se cayeron, hermanos, algunos se dieron cuenta que la pantalla de barda era solo pantalla porque estaba rellena de cartón. Muchas casas que se cayeron se dieron cuenta que eran de cartón. Vea, solamente les pusieron como la pantalla de cemento, pero estaban rellenadas de cartón. Edificios que se cayeron se dieron cuenta que las columnas no eran las adecuadas para tantos pisos en el edificio. No estaba hecho. Y todo eso fue descuido, hermanos, ¿verdad? De las autoridades, ¿verdad? Errores humanos, ¿verdad? Errores humanos. Entonces, si estos errores no se hubieran cometido, hermanos, pues mucha gente estuviera todavía con sus familias, ¿verdad? Pero más en cambio muchos pues murieron debido a este tipo de irregulaciones, ¿verdad? Y de errores humanos, ¿verdad? Entonces, algo que debemos de entender bien, hermanos, en esto es esta cosa. Una cosa, hermanos, es que Dios mande un juicio por causa del pecado. ¿Ok? Una cosa es que Dios mande un juicio por causa del pecado y otra es cuando el pecado genera consecuencias naturales que Dios las permite. ¿Verdad? Que Dios las permite. Por ejemplo, un juicio, hermanos, lo podemos ver varios ejemplos en la Escritura de juicios que Dios hizo. Por ejemplo, el diluvio fue un juicio que Dios hizo. ¿Verdad? Las plagas, ¿verdad? De Egipto, las plagas con las que Dios azotó a Egipto, fueron a causa de un juicio. ¿Verdad? La destrucción de Sodoma y de Gomorra fueron a consecuencia de un juicio, ¿verdad? Que Dios hizo que cayera fuego sobre la ciudad y destruyó a todos. Entonces, una cosa es que Dios mande un juicio por causa del pecado, ¿verdad? Y otra es cuando el pecado genera consecuencias naturales y Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, en este caso ya vemos que muchas de las consecuencias naturales han sido a causa del pecado, lo acabamos de decir. Cuando Dios creó todas las cosas, vio Dios que todo era bueno, pero por causa del pecado Dios maldijo la tierra, ¿verdad? Dios maldijo la creación, pero fue a causa del pecado, ¿verdad? Entonces, cuando Dios, hermanos, envía un juicio, hay un común denominador, que uno pues, bueno, ¿cómo uno va a distinguir si es un juicio de Dios o no? Hay un común denominador cuando hay un juicio de Dios. Y es que cuando hay un juicio de Dios, hermanos, Dios guarda a los suyos, ¿verdad? Cuando es un juicio de Dios, Dios guardará a los suyos. Como por ejemplo, Dios trajo un juicio sobre la tierra porque el hombre no se quería arrepentir y mandó el diluvio. ¿A quién salvó Dios en el arca? A Noé y a su familia. Cuando Dios trajo un juicio sobre Sodoma y de Gomorra, ¿a quién sacó Dios antes de que cayera el juicio sobre Sodoma y Gomorra? ¿A quién sacó Dios de ahí? A Lot y a su familia.
Dios siempre va a guardar a los suyos. ¿Verdad? Cuando vinieron las plagas, hermanos, sobre Egipto, ¿a quién Dios guardó? A su pueblo, a Israel. ¿Verdad? Entonces, cuando es un juicio de Dios, hermanos, Dios siempre va a guardar a los suyos. Entonces, aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con esas palabras, o como muchas veces uno dice, es que es un juicio de Dios, ¿verdad? Porque por ejemplo, estas catástrofes que acontecieron, hermanos, muchos hijos de Dios murieron. Muchos hijos de Dios perdieron sus casas. Muchos hijos de Dios, hermanos, fueron afectados, ¿verdad? Iglesias, hermanos, ¿verdad? Yo miraba ahí en la internet, ¿verdad? Varias iglesias que fueron afectadas, que se les inundaron, que tuvieron pérdida de sus edificios, ¿verdad? Y uno dice, bueno, entonces si es un juicio de Dios, ¿por qué Dios no guardó a sus hijos? Porque muchos de sus hijos que caminaban en santidad, muchos de sus hijos que aman a Dios, fueron afectados, y algunos partieron a su presencia debido a estas catástrofes. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en poder saber decir si es un juicio o no, ¿verdad? Porque como lo que decimos, que México, ¿verdad? Un juicio de Dios, pero si fuese un juicio de Dios, ¿por qué en Europa, hermanos, que Europa es el continente, hermanos, que tiene, es un continente declarado, hermanos, 90% ateo, ¿verdad? Es un país, hermanos, que ha rechazado completamente a Dios. Y si fuese un juicio, ¿por qué entonces ese juicio no va para allá? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no trae ese juicio sobre Europa, que son la mayor parte de sus habitantes son ateos? ¿No? ¿Por qué tienen que pasar en otros lugares? Entonces, quiero que vuelvan a esto, que muchas de esas cosas, como dije la vez pasada, están en lugares que son zonas donde se producen. Vea, por ejemplo, aquí en este lugar, en este estado aquí de Illinois, no sufrimos de huracanes, ¿verdad? Porque no estamos en una zona donde se producen los huracanes, no somos una zona natural donde hay, como lo son las costas, donde son azotadas por estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia, ¿ok? Y que eso, los milagros y se quedaron en la casa, ¿verdad? Pero Dios usó esa enfermedad, Dios usó esa calamidad para traerlos hacia Él. Volvemos al punto de que Dios no es el que produce las enfermedades ni las catástrofes, ¿verdad? Dios no las hace ni las produce, pero Dios las usa, ¿verdad? Todas esas enfermedades, catástrofes son una consecuencia del pecado, ¿verdad? Del pecado que hay en el corazón del hombre. Pero Dios, hermanos, cuando esas calamidades, esas enfermedades atacan a nuestra vida, Dios usa eso para traernos hacia Él, ¿verdad? Dios tiene esa capacidad y ese poder para convertir lo malo en bueno, ¿verdad? Entonces ese diagnóstico malo que tú tuviste con esa enfermedad, se convirtió en algo bueno, porque Dios lo usó para traerte hacia Él. Un ejemplo de esto lo podemos ver ahí en Génesis 50, donde nos habla la historia de José, ¿verdad? Todos saben la historia de José el soñador, ¿verdad? Que todo lo que Dios desde que ese muchachito era bastante joven, ¿verdad? Dios le había dado palabra, ¿verdad? Que él tenía muchos sueños donde la interpretación Dios se la daba también a él. Una herramienta que Dios usa para llamar nuestra atención y para llevar a cabo su propósito en nuestra vida. Sufrimiento, hermano, es cualquier cosa es cualquier cosa que produce dolor o irritación en nuestra vida, ¿verdad? Pero dice aquí que es una herramienta que Dios usa, ¿verdad? El sufrimiento, hermanos, está diseñado para fortalecer nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Esto es para nosotros como cristianos, ¿verdad? El sufrimiento está diseñado para fortalecer nuestra confianza en Dios Todopoderoso. Eclesiastés, hermanos, 7:14 dice que en el día del bien goza del bien, pero dice que en el día malo abre los ojos y aprende. Dice, porque Dios hizo las dos cosas. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, ¿verdad? Dice, para que el hombre no halle nada después de él. Para que el hombre no halle nada después de él. Entonces, cuando estés en el día malo,
gózalo, alaba a Dios, pero cuando estés en el día bueno, goza y alaba, ¿verdad? Pero cuando estés en el día malo, goza y alaba igualmente, porque hay un propósito en Dios, y que aunque ahorita no lo ves o no lo entiendas, Dios va a hacer algo. Uno puede decirse, ¿por qué estas calamidades? ¿Por qué estas atrocidades? ¿Por qué todo esto? Dios tiene, aunque Dios no haya sido el causante de este desastre humano realmente, Dios convertirá esto para bien. Amén. Dios aún, todo este dolor que hay en familias que perdieron a familiares, este dolor que hay porque perdieron sus cosas materiales, Dios aún va a convertir todo esto para bien, siempre y cuando la gente busque y quiera el propósito de Dios para sus vidas. Amén. Entonces, vamos a ver el siguiente punto. No estamos en el ¿qué? De 6, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas que el sufrimiento nos ayuda, ¿verdad? Que el sufrimiento produce pues en nosotros. Estamos dentro del mismo punto, ¿ok? Punto número 6, el punto número 6, principio, perdón, número 6, pero vamos a ver algunos puntos dentro de este principio. Punto número 1, ¿verdad? Cuando uno ve estos desastres, ese sufrimiento, toma con mayor seriedad el pecado. Toma con mayor seriedad el pecado. Hebreos 12 del 5 al 11. Hebreos 12 del 5 al 11. Si alguien me ayuda, lo encuentra rápido, me ayuda a leerlo. A ver, Janet, por favor. Perdón, ¿dije qué? ¿Hebreos qué? 12, ¿verdad? 12 del 5 al 11, ajá. Sí, Janet. Dice el punto, tomas con mayor seriedad el pecado, ¿verdad? Dios, hermanos, usa el sufrimiento en nuestra vida con la intención de hacernos más santos. No que el sufrimiento te haga santo, ¿ok? Dice que Dios usa el sufrimiento con la intención de hacernos más santos. ¿Por qué? Porque, hermanos, por ejemplo, muchos que son cristianos, cuando ven estas calamidades, vea que, que está pasando eso, que está pasando el otro, viene el temor a su corazón y dice, no, como que las cosas se están poniendo difíciles, como que no, mejor ya voy a dejar este pecado, porque a veces tenemos pecados favoritos, pecados escondidos, ¿verdad? Y dicen, no, pues mejor como que ya me voy a componer porque como que se está poniendo difícil, ¿verdad? Ahora que pasó, incrédula, a lo mejor era gente que era atea, a lo mejor, hermanos, pero estaban ayudando, estaban levantando, gente desesperada moviendo piedras, levantando escombros, ¿verdad? Para salvar gente. Eso habla de la imagen de Dios, el amor que hay en uno, ¿verdad? Por rescatar al que ni siquiera conocían. Yo sé que a lo mejor había gente rascando y gritando porque estaba atrapado a algún familiar, pero la mayoría de esas personas que estaban ayudando no conocían a los que estaban ahí apresados, ¿verdad? Y estaban más en cambio buscando ayudarlos, buscando salvarlos, ¿verdad? No vamos a leer el pasaje, pero este pasaje de Mateo 7, versículos 7 al 11 es para este punto, ¿verdad? Entonces, esto refleja, hermanos, la imagen de Dios en el hombre. Mateo 7, del 7 al 11, ¿ok?
refleja la imagen de Dios en el hombre. Aunque vimos, hermanos, que había perros ayudando a salvar gente porque las olfateaban para ver dónde estaban las personas, ¿verdad? Que había animales, digamos, si hubiese sido una perrera, ¿verdad? A lo mejor pues los perros que se hayan salvado pues salen corriendo y se van, pero no se quedan a salvar a los demás perros, ¿verdad? Porque no tienen ese instinto. O sea, o a lo mejor sí, no sé, yo he visto ahora tantos videos que dicen que mejor los animales son ahora que los humanos, ¿verdad? Porque, y de verdad alguna vez miré un video donde en no sé en qué lugar atropellaron a alguien, ¿verdad? Y ahí se quedó tirado y la gente pasaba y lo veía y la gente se iba. O sea, ahí estaba atropellado y ahí lo dejaron. Nadie veía por el que atropellaron. Y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y luego pasaron otro donde iban dos perros cruzando la carretera y un carro atropella a uno de los perros y el otro perrito se regresa y jalándolo como pueda lo sacaba de la carretera. Y haciendo la comparación, cómo es de que el ser humano se ha hecho tan duro, ¿verdad? Ahora, dice ese dicho, ¿verdad? Que las calamidades o las situaciones difíciles que uno enfrenta pueden sacar lo mejor de uno o lo peor de uno, como lo hemos visto y como lo vemos siempre. O sea, pasa una calamidad y mientras que hay gente que ayuda y todo, hay otra gente que se aprovecha de la calamidad. Hay otra gente que se aprovecha y dice, pues hay que ver qué sacamos de esto, ¿verdad? Y se roban la ayuda y se la llevan para ellos, ¿verdad? O empiezan a tratar de hacer su agosto para ellos en lugar de dar a otros, ¿verdad? ¿Me estás diciendo que corte o estás tocando la guitarra? Ya acabé. Entonces ese es el punto número 5. Ay, son 8 puntos, no me va a dar tiempo de dárselos, pero quiero terminarlo. No, yo pensé que ya había acabado, pero son 8 puntos. Nada más se los voy a decir para que lo escriban, porque yo sé que hay hermanos que están tomando nota de esto. Punto número 6, te motiva a evaluar prioridades y te recuerda lo frágil que eres. Te motiva a evaluar prioridades y te recuerda lo frágil que eres. Santiago 4:14 dice que nuestra vida, hermano, es como neblina. Dice que hoy aparece, pero luego se desvanece. Entonces, esas cosas que pasan nos hacen ver y nos hacen recordar, hermanos, que somos frágiles, ¿verdad? Somos frágiles. Entonces, dice que nos debe de recordar y debemos de evaluar para vivir por prioridades, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta, hermano, que mucha gente que tiene puestas su corazón y sus esperanzas que en su patrimonio. Mucha gente perdió su patrimonio, lo que llaman patrimonio, ¿verdad? Las cosas materiales. Mucha gente la perdieron eso. Hay gente miré por ahí una entrevista de una persona que se quería quitar la vida porque dice que perdió todo su patrimonio de todos los años. Ya era una persona grande, ya estaba anciana y dijo que mejor él se hubiera muerto y que se quería quitar la vida porque había perdido todo su patrimonio, ¿verdad? Pero nos debe recordar, hermanos, sin nada venimos a este mundo y sin duda sin nada podremos llevarnos. Así que si usted cree y si usted piensa decirle a su esposa, échame todo mi dinero cuando me vayas a enterrar, no le vaya a hacer como aquella del chiste, ¿verdad? Que el esposo le dijo a ella, quiero que cuando me muera me eches toda mi cuenta del banco, la saques y me la eches en la caja y me entierres con toda mi riqueza, ¿verdad? Y le dijo a la esposa, sí, mi amor, yo haré tu voluntad, todo lo que tú quieras. Y ya cuando murió, ¿verdad? Agarró a la esposa y le hizo un cheque, ¿verdad? Y le dijo, y se lo echó a la caja y dijo, ten, allá te hice todo en un cheque, dice, para que lo cobres allá en el cielo, ¿verdad? Y se llevó el Señor su cheque, ¿verdad? Con toda su fortuna, ¿verdad? Pero hermanos, sin nada venimos a este mundo y sin nada seguramente nos vamos a poder llevar. Hagamos riquezas en el cielo, ¿verdad? Donde dice que no hay ladrón, no hay polilla que no la pueda robar ni. Entonces, evalúe sus prioridades, hermanos. Viva para el Señor. Viva para el Señor. Deje de andar jugando. Deje de andar jugando al cristiano. Deje de andar jugando a la iglesita que hoy voy y mañana no voy. Tenga un compromiso serio con Dios. Tenga un compromiso serio con Dios. Si usted no está caminando correctamente con Dios, vuelva hacia Dios. Arrepiéntase. Experimente una vida, hermano, con el Señor.
experimente una vida con el Señor, entonces viva para el Señor. Recuerde que las posiciones, hermanos, materiales son inciertas, ¿verdad? Son inciertas. Entonces, todas estas catástrofes, hermanos, es el siguiente punto, nos da oportunidad para ayudar, como muchos han ayudado. Yo sé que aquí se juntaron cosas, ¿verdad? Yo sé que muchos de aquí fueron a centros de ayuda, llevaron comida, llevaron ropa. Sé que muchos cooperaron aquí la vez que juntamos una ayuda para mandar dinero. Muchos ayudaron, o sea, se da la oportunidad para ayudar. Estas situaciones, estas catástrofes nos dan la oportunidad para ayudar, nos dan la oportunidad para orar. Hemos estado orando, sin saber hemos estado orando por personas que no conocemos, ¿verdad? Y hemos estado orando. También nos da la oportunidad, hermanos, para evangelizar a otros, para evangelizar a otros. Dije al principio que Dios usa estas cosas muchas veces con un propósito, que es una calamidad y es una pena toda la destrucción y todo, pero nos da, hermanos, la oportunidad de que podamos hablar de Cristo. Según los reportes de Noticias Cristianas, hermanos, las épocas o las catástrofes producen un crecimiento en el evangelismo impresionante. ¿Por qué? Porque cuando suceden las calamidades, la gente, hermanos, en medio del dolor y todo, muchos vuelven sus ojos a Dios. Muchos por el temor, por la necesidad, buscan a Dios y se arrepienten. Entonces es la oportunidad perfecta para hablar del Señor, para hablar de Cristo, ¿verdad? Y entonces muchas veces si no hubiese sucedido esta calamidad, no hubiéramos tenido la oportunidad de poder hablarles a esas personas. Ahora tenemos la oportunidad porque aunque no estamos en medio de esas calamidades, el corazón de mucha gente está lleno de temor, hermanos. El corazón de mucha gente está lleno de dudas. Y tú y yo tenemos la oportunidad para poderles hablar de Cristo. Tú y yo tenemos la oportunidad para decirles a esas personas que es el tiempo de que se vuelvan a Dios. Que nadie tiene la garantía, hermanos, de cuándo nos llegará la muerte. Pudiera ser en cualquier momento, ¿verdad? Pero tú y yo, hermanos, Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que nosotros vayamos y hablemos, a que nosotros vayamos y demos una respuesta bíblica a cada una de estas personas. Y hermanos, no espera que sea un evangelismo. Dios le está llamando a que usted personalmente, hermanos, ocupe de su tiempo y hable a sus vecinos, hable a su compañero de trabajo, hable con el que le tocó sentarse en el metro, que usted le hable de Cristo con el que le tocó compartir el Uber. Hermanos, es una oportunidad que Dios le está dando. Vea, es una oportunidad que Dios le está dando. Decía Carmen el viernes, ¿verdad? La iglesia se está enfriando. Se está enfriando porque quieren, hermanos. Y se enfría el que se quiere enfriar. Porque cada uno aquí va a dar respuesta de sí mismo delante del Señor, ¿verdad? Y si tú te estás enfriando, métete al fuego. Busca a Dios. No te dejes enfriar. No esperes a que el pastor diga, vamos a salir a evangelizar. Vea, tú mismo salte, tómate tu tiempo, tu tarde. Voy a ir a evangelizar a esta señora que conocí ahí en tal lado. Voy a ir a hablarle de Cristo a este. Me voy a salir y voy a caminar y voy a hablarle de Cristo al que me encuentre. A eso somos llamados. A eso somos llamados. Y te voy a decir una cosa, si te estás desanimando, evangeliza. Si tú te sientes bien desanimado, evangeliza y verás cómo se te prende el fuego en tu corazón. Porque el evangelismo trae gozo, hermanos, al corazón. Dice la Biblia que cuando un alma se arrepiente hay fiesta en el cielo. Entonces ese gozo es impartido a tu corazón. Por eso cuando más desanimado te sientas, evangeliza, porque esa es la respuesta. Para que tu corazón se vuelva a prender, para que tu corazón se llene de gozo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y yo quiero que tú pienses ahí en tu corazón, si quizás tú a través de estas situaciones que hemos visto a nuestro alrededor, quizás tu corazón se ha llenado de temor, quizás tú has sentido miedo. Y yo quiero decirte que si tú sientes miedo, si tú tienes temor acerca de las cosas que están sucediendo y muchas otras cosas que están por suceder, porque veíamos que tan solamente ese es el principio de dolores, pero si tú sientes miedo, hermano, es porque necesitas alinear tu vida y tu corazón con Dios.
¿vea? Necesitas alinearte. Necesitas tomar el tiempo para enseñar a tus hijos, para prepararlos para la venida del Señor. ¿Vea? Necesitas hacerlo, necesitas pasar tiempo con tus hijos, enseñarles las escrituras. Necesitas pasar tiempo y orar con tu familia. Necesitas tomar tiempo con tu familia, fortalecer a tu familia en la fe, porque cosas van a seguir sucediendo, hermanos. ¿Vea? Cosas van a seguir sucediendo, pero nosotros tenemos que estar fortalecidos con la palabra de Dios y con la oración. Amén. Así es de que en esta mañana vamos a orar, y si alguno tiene temor, solamente levanta tus manos, entrégale eso a Dios, y vamos a orar todos para que podamos entender todas estas cosas y aprender de ellas. ¿Ok? ¿Qué Dios me quiere enseñar a mí a través de todo esto? Vamos a orar.